Hola muchachos, bienvenidos a mi casa. Es la primera vez que mis estudiantes llegan a mi casa, así sea de forma virtual, así que dichosos son. Repasando un poco lo que ya ustedes vieron, se supone vieron en la presentación para poder contestar la asignación especial que se dio hace unas semanas atrás. Vamos a verificar para repasar esos conceptos. Esto es un símbolo que vamos a ver en la tabla periódica, el símbolo de un elemento cualquiera, en este caso es el de sodio. Y hay partes importantes que debemos recordar. El número entero que aparece en la tabla periódica para el símbolo, siempre como un número entero que va desde el 1 en adelante en orden, es el número atómico. Generalmente en la parte de abajo vemos un número que está en decimales y eso es lo que se conoce como la masa atómica. Pero esa masa atómica es masa atómica promedio. Se promedia a partir de unos átomos que se conocen como isótopos. Y eso es lo que vamos a aprender a calcular hoy. Cómo se llega a las masas atómicas promedio de los elementos, de los diferentes elementos. Una de las cosas que aprendimos de los átomos es que tienen tres partículas principales: electrones, protones y neutrones. Pues bien, este número que vemos aquí, llamado como número atómico, el número atómico me va a identificar siempre el número de protones y el número de electrones que tiene un átomo. Ese número siempre es en igual cantidad hasta ahora. Hasta ahora con lo que estamos discutiendo, esa cantidad se supone que no cambie. Un elemento en su forma más simple, en su forma elemental, va a tener igual cantidad de protones que de electrones. Lo que no necesariamente es igual es el número de neutrones. El número de neutrones está contenido en la masa del elemento. La masa atómica promedio, que es lo que vemos en la tabla periódica, no necesariamente me indica el número de neutrones que tiene un elemento. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar dependiendo de los isótopos del elemento. ¿Y qué son los isótopos? Pues miren, los isótopos es como decir hermanos gemelos de los mismos elementos. Un elemento puede tener 2, 3, 4, 5 isótopos distintos. Lo único que realmente cambia en los isótopos de un elemento es el número de neutrones que poseen. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva. Por eso es que un átomo es eléctricamente neutral, porque al igual estar en igual cantidad se neutralizan la carga positiva con la carga negativa. El neutrón no posee carga ninguna, pero añade masa. Sí posee masa. De hecho, la masa del neutrón es casi igual que la masa de un protón. Por eso vamos a ver que en muchas ocasiones el número de masa atómica es casi el doble que el número atómico, porque las masas de protones y neutrones se parecen muchos, pero no son iguales. Así que el número atómico, repasando, es igual al número de electrones, pero también es igual al número de protones. Y la masa del isótopo va a ser la suma de los protones y los neutrones. Dicho eso, eso significa que si yo tengo un átomo que tiene 2 o 3 isótopos distintos, van a tener diferente cantidad de neutrones. Es lo que va a cambiar, porque el número atómico permanece siempre igual. Ese número no cambia nunca. Ese número me representa el número de protones y ese número no va a cambiar. Esa es la identidad del elemento. Vamos a ver, entonces, esto pertenece en la presentación del átomo que ya ustedes tienen. El slide número 24 es este que vemos aquí de sodio. Más adelante, en la presentación, nos muestra cómo se diferencian los diferentes, ¿verdad? Los protones dentro de diferentes isótopos. En este ejemplo estamos viendo el isótopo de potasio 39, potasio 40 y potasio 41. ¿Qué sucede con potasio? Potasio es un elemento que tiene 3 isótopos. Todos ellos tienen exactamente el mismo número atómico. Si usted va a la tabla periódica, te va a decir que potasio tiene el número atómico 19. Significa que ese número no cambia. Eso significa que el isótopo de potasio 39 tiene 19 protones y 19 electrones. El de potasio 40 también va a tener 19 protones y 19 electrones, al igual que el de 41, porque ese número sale del número atómico
de potasio, que es 19, y ese número no cambia, es el mismo. Si observamos, lo que cambia es el número de neutrones. Potasio 39 tiene 20 neutrones, potasio 40 tiene 21 neutrones y potasio 41 tiene 22. Si usted hace la suma, mire, 19 más 20 me da 39, por eso el isótopo se llama potasio 39. 19 protones más 21 neutrones, eso me da 40, por eso se llama potasio 40. Y por igual con potasio 41, 19 protones más 22 neutrones son los 41, el número 41 o número de masa de ese isótopo. Ese numerito que vemos ahí, 39, 40, 41, se le conoce como número de masa y es individual para cada isótopo. Para poder calcular la masa atómica promedio del elemento, que es lo que vemos en la parte de abajo de las tablas periódicas, tenemos que conocer no solamente ese número de masa, ¿verdad? Sino también tenemos que conocer la abundancia de ese elemento, que es lo que vamos a ver en un momentito. Las masas atómicas, como cualquier otra medida, tiene que tener su unidad. Recordemos que cuando nosotros hablamos de números o de cantidades, siempre estamos hablando que tiene un número y un apellido, ¿verdad? Siempre va a tener una unidad, como cuando hablamos de volumen, decíamos 50 mililitros. Si hablamos de longitud, 30 metros. Pues cuando calculamos la masa atómica promedio de un elemento, es exactamente lo mismo. Lo único que aquí se le llama abreviadamente UMA. ¿Y qué significa UMA? UMA no es otra cosa que unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica es un cálculo promediado que se utiliza para no usar el número real del peso de estas partículas, porque ese número es muy pequeño. Así que sencillamente se lleva a números que sí podamos manejar, un poquito más grandes, ¿verdad? Porque son números que tienen exponentes de negativo 23, negativo 22, etc. Así que eso es lo que realmente significa UMA. Es una construcción, por decirlo así, de la ciencia, para que podamos manejar de forma más fácil las masas que tienen los átomos, los diferentes átomos, y por lo tanto también los isótopos que lo componen. Por ejemplo, miren aquí que te habla uno de los slides, te habla el ejemplo de cloro. Vemos que cloro tiene símbolo Cl y una unidad de masa atómica promedio de 35.453. Igual vemos en el ejemplo de antimonio, que es 121.75 UMA. Variaciones, sí, porque depende de la tabla periódica que estemos utilizando. Podemos ver que te lo llevan a 3 lugares decimales, a 4 lugares decimales, a 2, a 1, etc. Pero generalmente este numerito que vemos al frente, 35, 121, no varía. Varía muy poco. Vamos a ver que siempre son aproximaciones, pero no es que, por ejemplo, cloro tenga una masa de 35.453 y usted encuentra una tabla periódica que te diga que cloro tiene una masa de 55. Eso no va a ocurrir. Siempre va a ser un número cerquita al 35.453, dependiendo del modelo de tabla que usted esté utilizando. Pues bien, ¿qué tenemos que conocer para poder calcular la masa atómica promedio de un elemento? Primero, tenemos que identificar cuántos isótopos tiene ese elemento. Como ya les dije, un elemento puede tener 2 isótopos, puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5. Así que primero tenemos que conocer cuántos isótopos posee ese elemento. Una vez sepamos cuántos isótopos tiene ese elemento, tenemos que identificar la masa de cada isótopo y su abundancia. ¿Qué es abundancia? Pues mire, la abundancia no es otra cosa que un % de la cantidad que tenemos de ese isótopo en la naturaleza. Es la cantidad que ocupa y existe. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a mirar un salón en la escuela y digamos que yo tengo 100 estudiantes y de esos 100 estudiantes 80 son niñas y 20 son varones, pues significa que el 80% del grupo son niñas, mientras que el 20% son varones. Eso es lo que se conoce como la abundancia. ¿Cuánto hay de cada uno de ellos? Pues tenemos que conocer la abundancia de cada uno de esos isótopos. Luego vamos a hacer un cálculo matemático multiplicando la masa del isótopo por su % de abundancia. Una vez tú hagas esto para cada isótopo,
vas a sumar los resultados y esa va a ser tu masa atómica promedio. Eso significa que si tú tienes un elemento que tiene 3 isótopos, el paso número 3 lo tienes que hacer 3 veces. Si tienes 4 isótopos, lo tienes que hacer 4 veces. Y luego, cada uno de esos resultados es la que tú vas a sumar para sacar tu masa atómica promedio. ¿Cómo entonces? Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula las abundancias o la masa atómica promedio de un elemento a partir de sus isótopos. Y vamos a ver en este ejemplo que dice lo siguiente. Calcula la masa atómica promedio del elemento X, dado los siguientes dados, e identifica el elemento. Te dice que este elemento X tiene 2 isótopos, X6 y X7. Este numerito que vemos en la parte de arriba, 6 y 7, corresponde a la masa de ese elemento. Si observamos el slide que estábamos hablando ahorita de potasio, observemos aquí que te dice que el numerito que está arriba es el número de masa, mientras que el numerito que escribimos abajo es el número atómico. Por eso es que en ninguno de los tres el número de abajo cambia. En este ejercicio que vamos a discutir, como me pide que yo busque no solamente la masa atómica promedio, sino después me va a pedir que yo identifique, me dice aquí que identifique el elemento, no me da el número atómico. ¿Por qué no me lo da? Pues no me lo da a propósito, porque si me diera el número atómico, con yo ir a la tabla periódica, sería más que suficiente para yo saber quién es el elemento. Porque si me dicen el numerito, yo voy a la tabla periódica, busco el elemento que tenga ese número atómico y ya voy a saber quién fue. Me dice que el elemento, el isótopo X6 tiene una masa de 6.015 y una abundancia de 7.5%, mientras que el isótopo de X7 tiene una masa de 7.016 y una abundancia de 92.5. Aquí hay un detalle importante que nos debemos fijar. Las abundancias me dicen mucho. Por ejemplo, cuando yo observo esta abundancia 92.5 para el isótopo X7, ya yo sé de antemano, antes de resolver el ejercicio, que la masa atómica promedio de ese elemento tiene que ser un número cercano a 7.016. ¿Por qué tiene que ser cercano a la masa de 7.016 que la masa del isótopo 7? Porque es el más abundante, y al ser el más abundante es el más que aporta. Veamos esto como si usted fuera a comprar una pizza con un amigo. Usted va a comprar una pizza que trae 8 pedazos y la pizza vale $8. Si tú aportas $6 y tu amigo solamente aporta $2, ¿quién se supone que coma más pizza? Si dijiste que tú, pues claro, porque tú pusiste $6 y el otro puso solamente $2. Si cada pizza sale a razón de $1, a ti te tocarían 6 pedazos. ¿Por qué? Porque tú eres el más abundante, fuiste el que más aportó y por lo tanto es el que va a dominar. Aquí pasa lo mismo. El que más aporta, el que tenga la abundancia mayor, es el que va a dominar porque es el que más probable voy a encontrar en la naturaleza. Veamos aquí. Calculamos primero la masa, lo que aporta, o la abundancia, la que aporta según la abundancia del isótopo X6. Veo aquí que la masa es 6.015, su abundancia es 7.50. Los multiplico 6.015 por 7.50 y quiero que tengan claro que no importa el orden, yo pude haber puesto el 7.50 al frente, el por ciento, y el 6.015 después, y me va a dar exactamente el mismo resultado porque es una multiplicación. Y eso me da a una unidad de masa atómica de 0.451. Ya tengo el primer resultado. Bien importante que usted, cuando calcule esto en una calculadora, valga la redundancia, este símbolo de por ciento no se les quede, porque si no le va a dar otra cosa. Si usted escribe 7.50 peladito, le va a dar a otro número, no le va a dar a 0.451. Si usted tiene una calculadora que usted no sabe cómo ponerle el por ciento o nada por el estilo, no se acuerda, mire, esto es bien sencillo. Usted, el número que tiene aquí en forma de por ciento, usted le mueve el punto decimal 2 lugares para el frente, lo rellena con 0 si hay espacios vacíos, y ahí va a tener lo que sería el por ciento en número real. Por ejemplo, 7.50 es equivalente a 0.0750 si le voy a eliminar el por ciento. Pero si usted tiene una calculadora con por ciento, mejor utilice el por ciento y se va a la segura.
Ya aquí tenemos entonces el primer resultado, 0.451 UMA. Luego hacemos lo mismo para el isótopo D7, de X7. Masa 7.016, abundancia 92.5. Hacemos la multiplicación y eso me va a dar a 6.490. Ya tengo ambos resultados porque tengo solo dos isótopos. Así que tengo los dos resultados y paso a ¿qué? Pues a sumarlos. 0.451 más 6.490, eso es equivalente a 6.941. Cuando buscamos este elemento en la tabla periódica, usted se va a dar cuenta que el elemento desconocido no es otra cosa que el elemento litio. Si usted va a la tabla periódica y busca el elemento que tenga masa de 6.941 UMA, se va a dar cuenta que es litio. ¿Ok? Espero que no tengan dudas ni preguntas hasta el momento. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir por Teams. Con mucho gusto voy a tratar de contestarlo. En un momentito les subo otro video con la explicación de cómo se resuelve uno de los ejercicios.